Bueno, un bendecido día para Andrea, para Laura, para Oscar. Entonces, vamos a dar inicio a la tutoría número 9. Esta sería la última tutoría y pretendemos hoy finalizar, digamos, los temas, ¿sí? Concernientes a la unidad número 4 y en total, pues, a nuestra eh, asignatura de matemáticas aplicadas. Al final, pues, la idea es agilizar un poco en la presentación, de tal forma que al final, pues, nos pongamos de acuerdo en lo que sigue, en los productos 3 y 4 y la actividad que aparece como examen en la programación del curso, ¿sí? Entonces ya pues al final daremos las indicaciones para estas actividades. Entonces voy a compartir la presentación que tengo preparada para la tutoría de hoy y pues que pretende dar por lo menos en términos básicos la cobertura pues del total de temas de la asignatura. Bueno, entonces recordemos que en, eh, estamos en la unidad número 4 que se titula Números reales y polinomios. Y en la tutoría anterior revisamos recordamos lo que fue los conjuntos de números reales, pero también recordamos esa ubicación en la recta numérica de esos números que en últimas, pues, hicimos un ejercicio muy sencillo en Excel, más como por familiarizarnos con ese tipo de operaciones en Excel y las funciones, digamos, algunas funciones necesarias para eso, y en el cual simplemente, pues, ubicamos en la recta numérica cada uno de esos valores de acuerdo, pues, digamos, a la operación, ¿cierto? O a la forma en que estaban escritos esos números. ¿Listo? Ahí. Ahora, vamos a continuar este tema con algunas propiedades de los números reales y voy a hacer aquí un poco ágil porque pues nos interesa llegar al final en el cual vamos a hacer un ejercicio aplicado de digamos, de ecuaciones polinómicas o de expresiones polinómicas. Más me parece muy interesante para la carrera de ustedes, para lo que nos compete, que es la gestión empresarial, porque es aplicado con respecto a el punto de equilibrio, ¿sí? Que es fundamental, digamos, en las empresas y en cualquier negocio. Ok, entonces voy a ser un poco ágil. eh, Igual nos va a quedar la grabación, igual nos queda el material para que lo podamos revisar ya con más detenimiento, ¿listo? Entonces, enfocándonos en algunas propiedades de los números reales, entonces recordemos de forma muy rápida la propiedad transitiva de la igualdad. Simplemente si un número A igual a B y B igual a C, pues lógicamente los extremos A y C pues van a ser iguales. La propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación, recordemos que simplemente nos decía o nos dice que el orden, ¿cierto? En el caso de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la suma, el orden de los sumandos no altera el producto, ¿cierto? Aquí estábamos hablando de AB es multiplicación de A por B es lo mismo que igual B por A. El orden no altera el producto, el resultado. Y aquí, pues simplemente el orden de los sumandos, pues no va a alterar el producto. Es lo mismo el orden de A más B a decir B menos A. Ahora, en la propiedad asociativa de la suma y la multiplicación, recordemos que simplemente los paréntesis nosotros los utilizamos para asociar cierto, en este caso sumandos, eh, y es lo mismo que decir A, entre paréntesis, B más C, que digo, a decir, entre paréntesis, A más B más C. Ahora, recordemos que aquí, y ahorita lo vamos a hacer más énfasis en eso, viene la regla de signos. Aquí pues no hay tanto problema porque está en positivo el más y el más multiplica el B y multiplica el C. Entonces más por más da más y lo mismo pasa con el C. Aquí en este caso, en la multiplicación, estamos asociando B y C, los factores B y C en en el paréntesis, ¿cierto? En ese paréntesis. Y aquí en el otro caso, al otro lado de la igualdad, estamos asociando A y B. Pero lógicamente el resultado es el mismo, el producto es el mismo. Entonces esa es la raíz asociativa. Recuerden que los paréntesis, su orden paréntesis, ya, corchetes, llaves, la utilizamos para ir asociando operaciones, ¿sí? Y pues más adelante vamos a revisar algunos casos en los que vamos a
a tener ese tipo de asociaciones. Propiedad del inverso, recordemos, dice que para cada número real A, el A pues representa minúscula, representa cualquier número real, existe un único número real denominado menos A. Tal que si yo sumo cualquier número, pongámosle aquí un número 5, le sumo su inverso, que sería menos 5, pues lógicamente este resultado me va a dar cero, que es lo que hice acá. ¿Listo? Entonces cualquier número real, ahí lo denotan con la letra minúscula, existe un número real denotado por menos A minúscula, es decir, para cualquier número real, pues va a tener su inverso. ¿Listo? De la misma forma, para la multiplicación. Ahora, en este caso dice el número menos A es llamado el inverso aditivo o negativo de A, ¿sí? Ya sea el inverso aditivo o simplemente el negativo de ese número A. Entonces, en este caso era el inverso de 5, menos 5. Ahora, en el caso de la multiplicación, dice para cualquier número real A minúscula, excepto el cero, existe un único número real denotado por a la menos uno. Y para la multiplicación sería a la menos uno. ¿Por qué? Recordemos que si nosotros tenemos, en este caso, cualquier número real denotado por a, ya él tiene una potencia. ¿Cuál es la potencia? Uno. Recuerden que la potencia, ahorita lo vamos a revisar más adelante, recordar más adelante, la potencia es el número de veces en que debo multiplicar ese factor. Entonces, si esto solamente le va a dar una sola vez a la uno, entonces simplemente es A. ¿Sí? Si usted le va a dar 2, pues sería A por A. Eso es. ¿Listo? Ahora, poniéndole número, entonces pongámosle el número acá. Entonces, si tengo, por ejemplo, un 7, el 7 solo es lo mismo que esté elevado a la uno con potencia uno. ¿Por qué? Porque es una sola vez 7 y multiplicado por 7, y recuerden que en este caso sería el inverso multiplicativo, sería a la menos uno, ¿sí? Eso es igual a qué. Recordemos que cuando nosotros multiplicamos números elevados a ciertas potencias, en este caso uno y menos uno, simplemente repetimos la base, que es 7, y hacemos la suma, la operación de las potencias. Entonces sería uno menos uno, en este caso nos daría igual a 7 a la cero, y cualquier número, recordemos que elevado a la cero es uno. Por eso, pues, la propiedad simplemente nos dice que cualquier eh, número real, a, excepto el cero, tiene un número real denotado por a la menos uno, es decir, un inverso multiplicativo, y en este caso, pues, esa multiplicación de a, ¿cierto? Que está elevado a uno por el inverso multiplicativo nos da igual a uno. ¿Por qué? Porque recordemos que elevado a uno menos uno, el exponente, daría cero, y un número elevado a la cero, pues me da uno. ¿Listo? Eso es lo que nos resume aquí la operación, o la propiedad más bien. Y eso se conoce como el inverso multiplicativo de ese número A. En este caso habíamos revisado el inverso multiplicativo de 7. 7 a la menos uno. Perfecto. Entonces, y aquí tenemos otra propiedad que es la distributiva de los números reales, donde pues tenemos que nosotros podemos, ¿cierto? Distribuir, eh, si tenemos una asociación por paréntesis, podemos distribuir, ¿cierto? Esos números de esa forma, de tal forma que si yo tengo A multiplicado por B y C asociado en un paréntesis, B más C asociado en un paréntesis, entonces tendría que A por B, ¿cierto? Y A por C podría desarrollar de esa forma. Entonces, por eso tengo A, B más la multiplicación de A y C. Pero también, sí, lo tenemos de asociado de la forma inicial, es decir, B más C en un paréntesis, y por A, pues puedo hacerlo. Recuerden que simplemente lo que hago es la multiplicación de ese factor que está por fuera de la asociación, es decir, del paréntesis, por cada uno de los elementos que están dentro de la asociación. Ya, eso es. Esa es la propiedad distributiva, ¿cierto? Multiplica cada uno de los términos dentro del paréntesis. De momento, reviso aquí algo. Bueno, entonces seguimos acá. Recordemos que vamos a hacer de forma muy ágil, y cualquier cosa que ustedes se apoyen en las diapositivas o en la grabación para complementar. Y lógicamente en los textos de la biblioteca virtual.
Bueno, entonces, listo, ya hablamos de algunas propiedades, recordamos algunas propiedades, y tenemos ahora las operaciones con números reales. Y vamos a generalizar, pero vamos a centrarnos en algunos que considero yo que son los más, digamos, de mayor cuidado y queremos detallar un poco más en ellos. Aquí tenemos pues simplemente que recordar un poco la operación, ¿cierto? O los signos, más bien la operación de signos. Yo tengo A menos B. Entonces, cualquier número, mire que aquí tenemos A en la parte derecha, ¿cierto? En la columna derecha, tenemos, eh, digamos, los ejemplos de las propiedades, pues con números, ¿sí? Y aquí pues da denotado con letras minúsculas para expresar que es cualquier número, a no ser que haya una excepción y ahí en la nota me lo especifica alguna condición de número, pero es cualquier número. A y B son cualquier número, ¿sí? Y aquí pues tenemos un ejemplo simplemente con números. Entonces, aquí recordar un poquito esto, A menos B, pues es una operación sencilla que es la resta, pero recordemos que nosotros podemos también expresarlo de esta forma. ¿Por qué? Recordemos las operaciones de signos y es, si yo tengo paréntesis, entonces yo puedo, eh, digamos, multiplicar los signos, el positivo más por menos, recuerden que me da menos. Si tuviese aquí dentro el paréntesis más, más por más me da más por menos me da menos. Si tuviera al revés, tuviera el menos por fuera del paréntesis y un positivo por dentro del paréntesis, menos por más también me da menos, ¿sí? Entonces, ese menos siempre multiplicado por más o el más por menos me va a dar menos, ¿sí? En regla de signos. Pero bueno, aquí lo que está simplemente es como asociando, ¿sí? El término B dentro de un paréntesis y lógicamente involucra ese signo entre paréntesis. Entonces, aquí esto, A menos B, es lo mismo que decir A más B, A más, que digo, y entre paréntesis menos B. ¿Listo? Es simplemente como un poco ahí la operación de signos. De igual forma, si yo tengo esto, mira, ahí está la operación, menos por menos, me da más. Por eso se puede, ¿cierto? Se puede involucrar o se puede escribir de esta forma en vez de la forma original. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejemplo. 2 menos, y entre paréntesis menos 7 es lo mismo que decir menos por menos, da más. Entonces, es lo mismo que decir 2 más 7. ¿Listo? Otra propiedad y sobre todo la multiplicación de signos. Aquí el menos a. Recuerda que ese es el inverso que hemos dicho acá, el inverso aditivo o el negativo de un número denominado a. Pero yo puedo escribirlo de una forma positiva si el A positivo, pero tengo que multiplicarlo, ¿cierto? Por un valor constante o un término constante del uno negativo, que es 1. Es una forma también de escribirlo. Aquí tenemos, miren, aquí estamos hablando de una asociación de B más C en un paréntesis y que recordemos que simplemente es multiplicar el A por cada uno de los términos dentro de la asociación dentro del paréntesis. Entonces, aquí está el ejemplo. 6 por 7 6 por 7 y más 6 por 7 acá y 6 por 2. ¿Listo? Más 6 por 2. Ahí están los resultados. ¿Listo? Listo. Aquí, de forma muy similar, aquí está, simplemente que dentro de la asociación hay una resta y pues multiplica el A por cada uno de los términos dentro de esa asociación del paréntesis. Aquí está el ejemplo con la resta. Aquí, de forma muy similar, simplemente que aquí hay un signo negativo por fuera de la asociación del paréntesis y lo mismo que pasa acá. En este caso hay un signo por fuera del paréntesis, pero recordemos la operación de signos. Entonces, menos por el más, pues si no tiene negativo es positivo, entonces menos por más da menos, aquí está el menos, y menos por más también da menos, aquí está el menos. ¿Sí? Pues aquí tenemos el ejemplo con números. Aquí de forma muy similar, simplemente que ya no es una asociación de una resta entre A y B. Entonces tenemos menos por más da menos y menos por menos aquí se daría más. Pues mire, el menos y el más, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo con números. Y este sería, ¿cierto? Menos por menos da más, es lo mismo que poner el A simplemente positivo. Entonces menos y entre paréntesis menos 2. Entonces menos por menos más decir lo mismo que poner o que tener 2 positivo. Es digamos más como recordar ahí eso. ¿Qué se
¿Qué sigue? Tenemos otras operaciones con números acá. Y en total son 32. Ya vamos a especificar en las más relevantes. Cualquier multiplicación por cero da cero, ¿sí? De un número, cualquier número va por cero da cero, 100 por cero, 1000 por cero, pues lógicamente da cero. Eso por recordar. Aquí tenemos entonces eh, productos, ¿cierto? Donde tenemos asociados o entre paréntesis los términos. Ahí tenemos lo mismo, multiplicación de signos, menos por más da menos, ¿sí? Entonces lo mismo que tener entre paréntesis menos a, entre paréntesis b, producto, y tengo, o simplemente tener entre paréntesis AB y el signo por fuera, ¿cierto? O de esta otra forma, lo mismo, asociar o simplemente involucrar un paréntesis, un solo. Lo importante es que la multiplicación de signos me dé negativo. Eso es lo importante ahí. ¿Qué tenemos acá? Eh, lo mismo, un producto, ¿cierto? De, de dos términos con digamos, paréntesis y con sus signos, pues lo mismo es, ojo con el signo, menos por menos da más, y puedo, digamos, sacarlo pues del paréntesis o quitar los paréntesis. Pero lo importante es que él sea coherente con la multiplicación de signos. Y acá entonces, recordemos que cualquier número entero, ¿cierto? Habíamos revisado en tutoriales anteriores, un 5 yo puedo expresarlo como un fraccionario. Entonces puedo decir 5 simplemente adicionándole el denominador uno porque 5 entre uno da 5. Entonces, eso es lo que indica acá. Cualquier número entero puede expresarse como un fraccionario, ¿sí? Simplemente dividiendo entre uno. Ok. Ahora, en este caso, yo puedo tener un fraccionario A sobre B, en este caso 2 sobre 7 y pues simplemente puedo convertirlo a un número entero multiplicado por un fraccionario, ¿sí? Entonces, recuerda que los fraccionarios son los racionales, entonces los clasificamos como un conjunto, subconjunto de los números reales y que simplemente se llamaban los números racionales. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, es decir, ¿ahí qué estoy haciendo? Pues simplemente tomando el numerador como un número entero y expreso uno sobre b, ¿cierto? Como fraccionario, que es lo mismo que decir 2 séptimos, es lo mismo que decir un número entero 2 multiplicado por uno sobre 7 un séptimo, ¿sí? Eso es. Multiplicación de un número entero por un número racional, en este caso un fraccionario. Ahora, aquí la diferencia es que el denominador B es negativo. Entonces, A dividido entre B negativo. Pero eso es lo mismo que poner el signo aquí, frente a todo el fraccionario. O es lo mismo que poner el signo en el numerador. No importa. ¿Por qué? Porque hay la operación de signos. Recordemos que si yo tengo una división, esto un fraccionario me representa una división, y tenemos que A positivo dividido entre B negativo, entonces tendría que la división positivo entre negativo me da negativo, ¿sí? Entonces por eso puedo poner el negativo simplemente frente al fraccionario o puedo poner el negativo en el numerador. ¿Por qué? Porque negativo menos positivo me da negativo, ¿cierto? Entonces es simplemente tener presente la relación o la operación de signos también en división, no solamente en multiplicación, sino también en división. En este caso lo mismo, entonces tengo numerador negativo, denominador negativo, entonces menos entre menos, ¿cierto? En este caso me da más. Ahí está. Que aquí está la operación, simplemente con números o el ejemplo con números. Tengo acá entonces dice, un número llamado un cero, pues el cero dividido entre cualquier número A es igual a cero. Cuando A es diferente de cero. Porque recuerden que cualquier división entre cero ya ahí sí sería indefinido. Lo que llamamos indefinido, por eso en la calculadora cuando dividimos entre cero nos da un valor ahí, un error o una señal de error, ¿cierto? O un comando de error que digamos, me indica que es indefinido. Pero aquí en este caso es cero dividido entre cualquier número, pues lógicamente eso da cero cuando A es diferente de cero, ¿sí? Porque es división entre cero es indefinido. A sobre A, lógicamente, el número dividido sobre un número, pues tenemos uno cuando
A es diferente de cero porque sería indefinido, ¿sí? Es decir, cuando el denominador es diferente de cero, o en este caso, pues cualquier uno de los numeradores y denominadores es diferente de cero. Si el denominador es cero, sería indefinido. Pero el numerador, pues, si el numerador es cero, pues ya me voy, es al caso anterior. Lógicamente la definición es cero. Y aquí está el ejemplo. En este caso tendríamos, bueno, un entero, ¿sí? Multiplicado por un fraccionario, pero en el fraccionario el denominador es A. Lógicamente aquí lo que normalmente nosotros decimos en términos sencillos es cancelamos A sobre A, ¿cierto? Es igual a uno. Entonces en este caso pues me queda solamente el numerador del fraccionario. ¿Listo? Eso es lo que me indica acá. Aquí algo muy similar, simplemente que el entero multiplicado por un fraccionario, donde el denominador del fraccionario, el numerador es la unidad, uno, y el denominador es el mismo número del entero, entonces pues lógicamente eso se cancela, lo que hicimos normalmente, pero realmente es a sobre a es igual a uno y uno por uno pues me da uno, ¿listo? Ojo aquí cuando a es diferente de cero, ¿por qué? Pues lógicamente porque daría cero. Y si fuera el denominador acá, este daría indefinido también, ¿listo? Ok, aquí multiplicación de fraccionarios. Recordemos que la multiplicación de fraccionarios es muy sencilla, simplemente multiplico numeradores por numeradores y denominadores por el otro denominador. ¿Listo? En esa, ahí paralelos y horizontales. A por C y B por B. Listo, no es más. En este caso tenemos que, muy similar, que esto puedo expresarlo como un fraccionario y un entero, ¿sí? Simplemente pude haber tomado el A como entero o el B como entero y el resto de término, pues lo expreso como un fraccionario. Igual es la multiplicación, mira, está A por B y C, pues si estoy hablando de un entero, entonces yo este entero podría expresarlo como un fraccionario dividido entre uno. Entonces es lo mismo que decir A por B y C por uno, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces puedo también tener, digamos, esa otra forma de escribir ese número. Aquí de forma muy similar, simplemente que ya el denominador son dos, un producto de dos términos o dos factores. Aquí solamente el denominador es uno y los dos factores estaban en el numerador. Entonces aquí simplemente lo que podríamos hacer es, si quiero, digamos, tomar el B o el C del denominador como otro término, otro factor más bien, entonces, pues lógicamente la unidad estaría en el numerador. ¿Sí? Y pues puedo expresar de esa forma, simplemente estoy respetando, mire, la operación que es el producto entre esos dos términos o dos factores, ¿listo? Aquí pues lógicamente está el ejemplo con los números, ¿listo? En este caso, bueno, A sobre B, ¿cierto? Un fraccionario, recuerden que podría multiplicarlo por otro número, pero tiene que ser, ojo, ese número tiene que ser ese factor tiene que ser el mismo en el numerador y el mismo en el denominador. Entonces, por eso hay un factor C. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando en mayor proporción tanto el numerador como el denominador, es decir, en la misma proporción. Entonces, estoy multiplicando en un factor el numerador y multiplicando en un factor el denominador. ¿Listo? Pero tiene que ser el mismo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, tengo 2 séptimos. Oiga, yo voy a afectarlo por un factor de 5, pero tanto en el numerador como en el denominador, y mantengo la relación de 2 séptimos. Pero ya sería en este caso 2 por 5 en este caso sería 10, ¿cierto? Y 7 por 5 35. Entonces yo sigo teniendo entonces la mitad bueno, entonces sigo teniendo esta relación de 2 séptimos. ¿Sí? Porque yo puedo dividir esto entre 5 lo mismo, llego a 2 y esto lo puedo dividir entre 5 y llego a 7. Entonces sigo manteniendo esa proporción o esa relación. Pero lógicamente lo que hice fue aumentar, ¿sí? En 5 unidades, es decir, por eso lo multipliqué en numerador y denominador, todo el fraccionario lo aumento, ¿cierto? En 5 unidades en este caso, o 5 veces más bien. No 5 unidades, sino lo multiplico por 5, es decir, 5 veces más, ambos. Pero en este caso, nuevamente, cuando C es diferente de cero, porque si aplico, pues, multiplicación por cero en ambos, pues, lógicamente me da 0 sobre cero. Listo. Aquí entonces pasamos bueno, un fraccionario, pero con denominador de dos factores, B y menos C,
pero simplemente, ojo aquí el signo, menos C, ese denominador es negativo, entonces es lo mismo que tener menos B por C, ¿sí? Yo puedo cambiarle el signo, no pasa nada, lo importante es que el producto de los signos en el denominador sea el mismo, el resultado del producto. Entonces, más por menos, que es menos, o menos por más, que es menos. Pero también, como estoy hablando de un fraccionario, podría pasar el signo al numerador, también. Lo importante es que en operaciones de división, menos por más, menos sobre más, da menos. Menos dividido entre más, da menos. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Más dividido entre menos, da menos. ¿Listo? Eso es. Simplemente ahí. No es más. O puedo tener aquí, mire, el numerador con negativo y los dos factores del denominador con negativo. Pero recuerden que multiplicación de signos en el denominador, menos por menos me daría más. Y ya tengo aquí menos en el numerador, dividido entre más, me daría menos. ¿Sí? Entonces simplemente es como recordar todas esas operaciones de signos, tanto en multiplicación como en división. ¿Listo? Y aquí tenemos otras operaciones con números reales. Lo mismo, signos. Entonces no vamos a detenernos tanto en esta, signos, ¿cierto? Tener cuidado esa con la operación de signos, tanto en multiplicación como en división. Aquí tenemos, bueno, aquí sí tenemos ya suma de fraccionarios. Recordemos que es muy sencilla, pero mire que hay una característica, hay una suma de fraccionarios cuando el denominador es el mismo denominador. En este caso, mire, 9 es común en el primer fraccionario y en el segundo. ¿Qué pasa aquí? Recordemos que en este caso de la suma, repetíamos, ¿cierto? Simplemente mantenemos el denominador igual, ahí está 9, y los dos, y simplemente sumamos los dos numeradores, ahí está, miren, 2 más 3, ¿sí? A más B, 2 más 3. Y simplemente es la operación cuando el denominador es el mismo en ambos fraccionarios. Cuando el denominador, bueno, y aquí pasa lo mismo con la resta. Pues simplemente que aquí tenemos la operación de suma y aquí tenemos la operación de resta. Pero si el denominador es el mismo, pues simplemente en el resultado, ¿cierto? En el fraccionario que me da como resultado, mantengo el denominador igual y hago la operación de los numeradores. En este caso, resta. Ahora, cuando el denominador es diferente, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Recordemos que multiplicábamos, ¿cierto? Los denominadores, ahí está B por D, en este caso 5 y 3 son los denominadores, entonces multiplico 5 por 3 que me da 15 y hago la multiplicación, ¿cierto? La operación en cruz, ¿cierto? A por D más B por C. Es decir, en este caso, 4 por 3 12 más 5 por 2 10. Entonces eso me da 22. 4 por 3 más 5 por 2. ¿Listo? Eso es cuando son denominadores diferentes. Y pasa muy similar en la resta, que es la que viene con denominadores diferentes. Dos fraccionarios, una resta de dos fraccionarios con denominadores diferentes. ¿Qué tengo? Multiplico el denominador, B por D, y hago la operación en cruz, A por D menos B por C. Entonces, 4 por 3 menos 5 por 2. ¿Listo? Y hago la multiplicación de los denominadores. Entonces, fraccionarios con numerador igual, bueno, suma o resta fraccionarios con numerador igual, mantengo el numerador y hago la operación de los ¿qué digo? Suma o resta de fraccionarios con denominador igual, hago la suma de los numeradores y simplemente, o la resta de los numeradores y simplemente repito el denominador. Pero cuando el denominador es diferente de ambos fraccionarios, entonces pues simplemente hago la multiplicación del denominador y hago la operación en cruz, pero teniendo en cuenta la operación sea suma o resta. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, bueno, está ingresando varios compañeros, te estoy dando el ingreso acá. A Oscar, a María, Laura ya estaba, Kevin también, Karen también y Etna, bienvenida, Andrea, listo. Entonces, aquí tenemos, ahora, división entre fraccionarios. División entre fraccionarios. ¿Sí? Entonces, una forma de escritura es, así como está, esta primera forma. Otra forma de escritura es esta, ¿sí? Pero normalmente uno está más familiarizado con la primera.
Y recordemos que en la división entre fraccionarios, lo que hacemos es, bueno, uno hablaba del producto en oreja, pues, o la propiedad o la operación en oreja, pues, que son los números externos, ¿sí? Va en el numerador. Entonces, el producto de números externo en el numerador, A por D, entonces míralo acá, A por D, y de los internos, B por C. A mí me lo enseñaron con la regla de la oreja, ¿sí? De las orejitas, la superior o la más grande y la más pequeña. Entonces, el numerador es la externa y el denominador es la interna. Entonces, ahí está, A por D y B por C. Otra forma de entenderlo es expresándolo de esta forma, ¿sí? A, A sobre B dividido entre C sobre D. Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz. Entonces, este es el numerador, A por D, y el denominador es por C. ¿Listo? Pero bueno, como lo entienda más fácilmente, pues importante es tenerlo claro. Y aquí está simplemente, puede ser 2 quintos en el numerador, ¿cierto? Multiplicado 2 por 5, 10, y 3 por 7 multiplicado en el denominador, 21. ¿Sí? Eso es. O la otra forma como lo entienda. 2 por 5 numerador, 3 por 7 en el denominador. Listo. Aquí simplemente es un número entero, pero recuerden que ese es lo mismo que decir A sobre uno, ¿sí? Porque yo puedo expresarlo como fraccionario, pero bueno, está como entero, sobre un número fraccionario. Entonces yo podría decir esto, A sobre uno lo expreso en fraccionario, para, pues, si me es más sencilla la regla, que llamo yo la regla de la oreja, que así me lo enseñaron a mí, B sobre C, otro fraccionario. Entonces ya expresé A, que es un número entero como fraccionario, entonces aplico nuevamente la regla. A por C, que digo, el numerador, y uno por B es el denominador. Ahí está. ¿Listo? Tengo acá entonces 2 por 5 10 y 3 por 1, 3. ¿Cierto? Expresando el entero como fraccionario. O simplemente, pues, de la otra forma, donde tengo el entero y el fraccionario, pues simplemente A por C sería el numerador y B, pues como no tiene abajo, sería uno. Esto expresarlo como un fraccionario, B por uno. ¿Listo? Eso es. ¿Qué tenemos acá? Entonces al revés. Simplemente el numerador, ¿cierto? O una división entre un fraccionario más bien y un entero. Pero el entero es lo mismo. Puedo expresarlo como un fraccionario. Entonces, A sobre B dividido entre un entero que es C. Pero el fraccionario el entero lo puedo expresar como un fraccionario. Entonces C sobre uno. Entonces tengo A por, por uno sería el numerador, y B por C sería el denominador. Listo, ahí está el ejemplo con números. O simplemente expresarlo de esta forma, como está ahí. Simplemente que recuerden que 5 tiene un denominador para expresarlo como fraccionario que es igual a 1. Mantengo ahí el resultado, mantengo la operación. Eso es. Y aquí pues se multiplicaría el numerador 2 por uno y el denominador 3 por 5. Listo. Listo. Entonces, ya vimos algunas propiedades de los números reales para recordar un poquito eso, ¿cierto? Y algunas operaciones con números reales. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de polinomios, pues vamos a tener estas situaciones dentro de nuestros polinomios y pues vamos a tener que operar, ya sea realizar operaciones de signos o ya sea operar varios términos de ese polinomio. ¿Listo? Entonces, como por recordar un poco, y por eso incluye la unidad esa parte. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo, que estoy revisando aquí cómo vamos de tiempo. Espera un minutico acá, por favor. Bueno, perfecto. Listo. Recordar un poco entonces aquí los términos o simplemente los elementos de los exponentes y radicales. Entonces empezamos con exponentes. Recordemos que cuando hablamos de exponentes o potenciación,
Entonces, tenemos una potencia, ¿cierto? Es decir, el número al que va elevado esa base, que es x en este caso, pero que ese número al que está elevado la base me indica el número de veces que debo multiplicar el factor, ¿sí? Aquí el factor, pues lo llaman x, un número, 5 elevado a la 3. Entonces, tengo que 3 veces multiplicar esa base que es el factor. Entonces, 5 veces, digo, 5 por 5, entonces sería 3 veces multiplico el factor que es la base, 5. ¿Listo? 3 veces 5, eso es. Eso es lo que me indica ahí. Recordemos que eso estamos hablando de potenciación. Dice, para un número entero o para un entero positivo n, x a la n es la abreviatura del producto de n factores. ¿Sí? Entonces estamos hablando que aquí hemos dicho, por ejemplo, 3. Entonces, 3 donde 5 es elevado a la 3 es la abreviatura del producto de 3 factores. Cada uno de ellos es 5. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Ok. Y entonces aquí tenemos lo que ya dijimos. Si tengo x a la n, n es un número entero positivo. Entonces aquí tendríamos que tengo que multiplicar tantas veces me indique el valor n. ¿Listo? N factores. Ok, en la base. N es el exponente, entonces aquí recordemos que n se llama exponente, el x se llama base, y aquí algunas propiedades. Entonces tenemos lo siguiente. Recordemos que si nosotros tenemos un exponente negativo, nosotros podemos convertirlo a positivo, pero ojo, llevándolo a la posición del denominador. ¿Sí? De forma inversa, si nosotros tenemos un exponente negativo en el denominador, podemos llevarlo a positivo llevándolo a numerador. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, pues es el caso de que tengo un número eh, o expresado en potenciación con un exponente negativo, ¿sí? Y para para cambiarle el signo al exponente, entonces simplemente lo traslado hacia abajo y le pongo el 1 ahí, ¿cierto? Lo expreso como fraccionario. Eso es. Y pues hago la operación para tenerlo en positivo. Ahora, caso contrario, debe ser correcto, aquí está. Caso contrario es que yo tenga un fraccionario con un denominador, el cual tenga un exponente negativo, entonces yo puedo convertirlo a positivo, trasladándolo hacia arriba, y queda, pues lógicamente aquí, si quiero expresar un fraccionario, que es la unidad en el denominador, o simplemente lo hago como número, ¿cierto? Ahí, eso es. Entonces, esa es, digamos, como listando algunas de las propiedades. Ahora, recordemos que cualquier número elevado a un exponente cero, pues el resultado de la potencia es la unidad. ¿Sí? La potencia es la unidad. Ojo, pues, dice, si, aquí hay una condición, si x, es decir, si la base es diferente de cero. ¿Por qué? Porque un cero elevado al cero dice que no está definido en el momento, ¿sí? No está definido matemáticamente. Pero cualquier número elevado a la cero me da la unidad como potencia. ¿Listo? Listo. Y aquí realizamos radicales. Y recuerden que las radicales, pues, es la operación contraria a la potenciación. ¿Sí? La radicación es la operación contraria a la potenciación. Si hablamos de potenciación, recordemos que aquí estamos hablando que el número ese número es la base. Este es el número exponente, que es el n, que llamamos allá en diapositivas anteriores, y el resultado lo llamo potencia, por eso se llama potenciación. Potencia. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando tantas veces, ¿cierto? Un factor, ¿sí? Entonces, 3 veces el factor 2 que es la base. Entonces, 2 por 2 por 2, entonces estoy obteniendo una potencia, estoy potenciando esa base, estoy aumentándolo, ¿cierto? Eso, a 8. ¿Listo? Después se llama potenciación. Ahora, ¿qué pasa cuando hablo de radicación? Entonces, ya la radicación, mire que aquí está como el mismo juego de números, ¿sí? La misma operación, pero contraria. Entonces, pues, digamos, el signo es radical, ¿cierto? El valor que está dentro del radical o del signo radical se llama radicando. Y recordemos que este valorcito que está por acá, ¿cierto? Que está en la operación como tal del signo de la raíz, se llama índice de la raíz. Aquí lo que quiero obtener es la base.
¿cierto? Que aquí llamo como raíz, el resultado se llama raíz. Entonces, el resultado raíz, el radicando es el valor que está dentro del signo y el que está ahí integrado al signo se llama índice de la raíz. Entonces, aquí lo que quiero obtener es realmente la base de la potenciación. ¿Sí? Mire que es lo contrario. O sea, aquí tengo la base, lo potencio cuánto, lo que me indique el exponente, pero aquí el resultado sería la potencia, ahí sería la raíz cúbica de 8 que sería 2 en este caso se llama la raíz, pero como resultado, pero si hablo de la potenciación, sería el resultado en la base. ¿Listo? Estoy buscando una base que tantas veces me dé el radicando. Entonces, la raíz cúbica de 8 pues sería 2 porque 2 por 2 por 2 me da 8. ¿Listo? Dice que el resultado de la radicación es aquel número al que hay que elevar el índice para encontrar el radicando. Es el número al que hay que elevar el índice para encontrar el radicando. ¿Listo? Eso es. Listo. Ahora, bueno, aquí ¿qué leyes básicas de potenciación y radicación o de exponente y radicando? Listo. Entonces, aquí simplemente recordando lo siguiente. Una raíz, ¿cierto? Es decir, resultado es positiva siempre y cuando X es positiva. De una de las reglas ahí. X es positiva. Y es negativa, la raíz es negativa, siempre y cuando X sea negativa, pero ojo, N impar. ¿Sí? N tiene que ser impar. Entonces aquí puede ser cualquier valor, pero simplemente es positivo cuando X es positiva. Y, ojo acá, puede ser negativa esa raíz, ese resultado, cuando X es negativa, pero N, es decir, el índice de la raíz debe ser negativo también. Es impar, debe ser impar también, creo. ¿Sí? Para que pueda dar resultado negativo. Ahora, recordemos lo siguiente, esto nos sirve bastante en Excel, que lo aplicamos seguramente en la tutoría anterior. Si X es positiva, ¿cierto? Este valor, el radicando es positivo, entonces yo puedo expresarlo de esta forma, o acá, PQ, mira acá, fijémonos más bien abajo. Mire que el Q está llamando al índice de la raíz, el P sería un exponente, ¿cierto? De ese radicando, ¿listo? Si uno puede cercano, entonces yo puedo expresar esto de esta forma. Es decir, yo puedo este número expresado como raíz, ¿sí? O como un radical, yo puedo expresarlo de una forma de potencia o de potenciación. Entonces puedo decir x elevado a la p sobre q, es decir, elevado a un fraccionario, ¿sí? Y el resultado es el mismo, p sobre q, ¿sí? O simplemente aquí, pues, en la forma, vamos a escribirlo, p elevado a la p sobre q. ¿Listo? Que es lo mismo que decir, por ejemplo, si yo tengo aquí x elevado a la 1, x elevado a la 1, ¿cierto? Si solamente x es que equivale a 1, pero puedo decir raíz cuadrada de x. Entonces es lo mismo que decir x elevado a la 1 medio, ¿sí? Porque recuerden que si yo hablo solamente de x, solamente el valor tiene está elevado, ¿cierto? A un exponente de 1. Entonces es lo mismo que tuviera aquí el 1 a la 1 medio. ¿Listo? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la raíz cuadrada. Recuerda que si no tiene aquí el valor del índice, es lo mismo que decir al cuadrado. Ahí está, digamos, oculto, pero el cuadrado, ya si es cúbico, pues sí hay que ponerlo. Cúbico o raíz cuarta, ¿sí? Eso es. Pero si no tiene, si el radical no tiene un valor aquí del índice de la raíz, es porque es al cuadrado. Entonces yo puedo decir 25 al cuadrado. Pues lógicamente la respuesta es 5, ¿no? La raíz cuadrada de 25, que digo, la respuesta es 5. ¿Por qué? 5 al cuadrado es 25. Ahora, pero esto también puedo expresarlo de siguiente forma. Puedo decir 25, ¿sí? Recuerden que si está solamente el número, es lo mismo que esté elevado a la 1. Y como aquí está el cuadrado, ¿cierto? Inmerso ahí cuando está la raíz, el signo de raíz solo, entonces yo puedo decir que 25 a la 1 medio. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es lo mismo que decir 25 a la 1 medio. ¿Listo? Ok. Entonces, eso es lo que me indica esta
forma de escritura o esta forma de expresión que es equivalente pues a, digamos, a radical este, ¿sí? Listo. Entonces, seguramente aquí nos va a recordar esa ley también. Aquí sencillo, cuando tenemos multiplicación de exponentes, entonces simplemente, ojo, con base igual, aquí está indicando que la base, es decir, x, está en ambos términos, ¿cierto? Expresado en potenciación. Entonces, X es la base, es la misma base, una base común de ese producto, pero tenemos que simplemente sumamos los exponentes. Entonces, mantengo la base igual y sumo los exponentes. Y ese es el resultado. ¿Listo? El número elevado a la cero me da uno siempre y cuando X sea diferente de cero porque decíamos anteriormente que cero elevado a cero no está definido. ¿Listo? Aquí ya lo hemos revisado. Si tengo un exponente negativo, pues simplemente lo paso al denominador y lo puedo expresar en fraccionario para convertir ese exponente en positivo. ¿Listo? Ya lo hemos revisado por acá. Listo. Aquí de forma muy similar, simplemente que el denominador es el que tiene el exponente, o sea, el término con exponente negativo y lo paso positivo al numerador y listo, ¿cierto? Ok. Aquí, división entre potencias o entre números expresados en potenciación con base igual. Miren, base igual. División. Entonces, la base es la misma, pero se resta el exponente del numerador con el exponente del denominador. Ahí está, m menos n. Aquí tenemos un ejemplo. 2 elevado a la 12 dividido entre 2 elevado a la 8. La base es la misma, 2, y resto 12 menos 8 me da 4. ¿Listo? Eso es. Ahora, miren que si yo tuviese, por ejemplo, x a la 8 dividido entre x a la 12. ¿Qué tendría? Tendría x, la base es la misma, la base común, ¿cierto? Esa división de esos dos términos expresados en potenciación tendría 8, es decir, del numerador, exponente numerador menos el exponente denominador menos 12. ¿Qué significa eso? Eso me da 8 menos 12 me da menos 4, ¿sí? Entonces me daría x elevado a la menos 4. Simplemente que quiero expresarlo de digamos, el exponente positivo, entonces simplemente lo paso hacia abajo, x a la 4, le cambio el signo, ¿listo? Y aquí me quedaría uno. Por eso es que al final queda expresado de esta forma, 1 sobre x a la 4, ¿listo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues lógico, la división entre dos potencias con igual base, igual exponente, pues daría 1, ¿sí? Aquí está 2 elevado a la 4 sobre 2 elevado a 4 igual a 1. ¿Listo? Ahora aquí tengo una potencia, ¿cierto? Tengo un exponente de quién está elevado a la n esta potencia. Entonces, simplemente en estos casos, recordemos que multiplicamos los exponentes, ¿sí? M por n. Mantengo la base y multiplico los exponentes. 2 elevado a la 3 elevado a la 5. Tenemos que multiplicar 3 por 5, 15 en el exponente. Y mantengo 2 elevado a la 15. ¿Sí? Y es lo mismo. Y en este caso tengo un término en potenciación, pero tiene un producto, es decir, tiene dos factores en la base. Entonces simplemente lo mismo que aplicarle cada uno de esos exponentes a cada uno de esos factores de la base. Entonces x es lo mismo que decir x a la n por y a la n. Y en este caso 2 por 4 elevado a la 3 es lo mismo que decir 2 elevado a la 3 por 4 elevado a la 3. Voy a aplicar esa ley también. ¿Listo? Bueno, tenemos otras aquí antes de pasar a operaciones o antes de pasar a expresiones algebraicas. ¿Listo? Operaciones con expresiones algebraicas. Entonces tenemos acá, si tengo una división, ¿cierto? Un fraccionario, que ese fraccionario este es elevado a un exponente, entonces yo puedo aplicarle a cada uno de esos términos del numerador y denominador de ese fraccionario el exponente. Entonces
2 elevado a la 3, digo, 2 tercios elevado a la 3 es lo mismo que decir, pues le aplico el exponente a cada uno de esos términos del fraccionario. Entonces, se lo aplico al numerador y se lo aplico al denominador, ¿sí? Y opero. Listo. Aquí hay otro ejemplo. Listo también. Ahora, ahora lo mismo, pero simplemente que ojo, que el exponente es negativo. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Para expresar lo positivo, puedo pasar el x hacia abajo y el y hacia arriba. Y a la posición al inverso, llaman eso, ¿sí? ¿Para qué? Para expresarlo en forma positiva. Entonces, mire que aquí dice x sobre y, entonces se puso y sobre x y se elevó al mismo valor n de un exponente, pero en este caso se cambió el signo positivo. Entonces, 3 cuartos elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 4 tercios, es decir, hago el inverso y lo elevo al 2 pero positivo. Aquí lo que habíamos revisado, ¿cierto? Pero de forma inversa, que un número elevado a a un exponente en términos de fraccionario, igual yo puedo siempre expresarlo en términos fraccionarios. Entonces, lógicamente, el valor del denominador de ese fraccionario al cual está elevado el número es el índice de la raíz. El uno mire, el uno está acá. ¿Listo? Entonces, es lo mismo que decir. Entonces, 3 elevado a un quinto es lo mismo que decir raíz quinta de 3. El denominador es el que toma la posición del índice de la raíz. ¿Sí? De ese exponente, de esa, sí, de ese exponente, digamos, de ese exponente, correcto. El denominador de ese exponente toma el índice de la raíz. Perfecto. En este caso, pues, un, un número expresado en potenciación con una exponente fraccionario, pero negativo, pues yo simplemente puedo pasarlo al denominador, lo vuelvo positivo y lo puedo expresar también como raíz, ¿sí? Como radical. Aquí está. 4 elevado a la 1 medio, es lo mismo que decir 1. Y paso al denominador, 4 elevado a la 1 medio, lo dejo positivo el exponente. Y esto es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 4. Ahí está. Si me queda más sencillo resolverlo como radicación, pues lógicamente lo convierto a radicación. Productos de dos raíces, por ejemplo. Aquí estamos viendo algunas operaciones o leyes básicas de los radicales. Producto de dos raíces. Entonces, ¿qué tengo? Pero, ojo, mire, con el mismo índice de la raíz, n. Entonces, simplemente puedo involucrar ambos radicandos, ¿cierto? Ambos radicandos en un mismo signo de raíz, un mismo signo radical, y, lógicamente, simplemente pongo el valor del índice de la raíz, que es común, es común. Producto de radicales con índice de la raíz común. Aquí estamos hablando lo mismo, pero en términos de división. División de radicales con signo de radical común. Entonces, es lo mismo que decir la raíz n de x sobre y. Aquí están los ejemplos. Ah, raíz cúbica de 90, raíz cúbica de 10. Es lo mismo que decir raíz cúbica de 90 sobre 10. Y ya puedo simplificar acá y lógicamente pues resuelvo esa operación. A ver cómo estamos de tiempo para que nos alcance bien el tiempo acá. Ahora aquí, radical de otro radical. Esta operación acá. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos raíz m de la raíz n de x. ¿Sí? Entonces en este caso puedo hacer la operación entre los índices de radicales, multiplicarlos. M por n. Y lo expreso en un solo radical. Un ejemplo acá, queda más sencillo. Raíz cúbica de raíz cuarta de 2. Entonces estamos hablando que 3 por 2, 3 por 4, que digo 12. Yo tengo que el índice de la raíz se convierte en 12, de raíz 12
¿cierto? Raíz eh, de, de 2, ¿sí? Raíz 12 de 2. Entonces, eso es. Aquí en este caso tengo bueno, muy similar. Yo tengo acá x elevado a la m sobre n. Recuerden que m sería el exponente del radicando si lo expreso en radical y n sería el índice de la raíz. Pero también eso se puede expresar de la siguiente forma, que es la raíz n de x y saco el exponente de la radicando como exponente de toda la operación. También podría ser. En este caso, pues lógicamente, una raíz m de x y elevado a la m significaría x, ¿cierto? Es lo mismo que decir x. Porque esto lo puedo expresar, recuerden, esto lo puedo expresar como x. Hagamos aquí un poquito más, desglosar un poquito más esta ley. Entonces, esto lo puedo expresar de otra forma en potenciación como solamente lo que está dentro del paréntesis. X elevado, recuerden que aquí tiene uno, ¿no? El radicando. Entonces, x elevado a la uno sobre m. Y eso a su vez, ahora sí le puedo poner el paréntesis, está elevado a la m. Entonces, recuerden que si tengo, yo puedo operar este exponente con este exponente. Entonces, puedo operar uno por m y m en este caso pues tiene aquí uno por uno. Entonces, me da m sobre m y eso me da uno. Entonces, eso me daría x a la uno y x a la uno pues es igual a x. Por eso aparece aquí eso acá de una vez. Es decir, la ley de una vez, si yo tengo una potencia, un exponente m que está elevando a un raíz con el mismo índice radical, entonces pues simplemente eso me da el valor del radicando. ¿Listo? Eso es. Listo, entonces ahora vamos a pasar lo que son operaciones con expresiones algebraicas y esto nos va a permitir desarrollar, recordar pues y desarrollar ejercicios con expresiones algebraicas, ¿sí? Y quiero prácticamente y de forma básica que revisemos uno, por lo menos uno, que yo considero que es una de las más importantes, que es el caso para obtener puntos de equilibrio, ¿sí? Y ahorita revisamos un poquito el tema. Te voy a dedicar aquí unos 10 minuticos a esto y hacemos el ejercicio aplicado pues, para que no nos, digamos que el tiempo nos alcance. Dice acá, entonces, operaciones con expresiones algebraicas. Cuando combinamos números representados con símbolos mediante operaciones de suma, resta, multiplicación y división, es decir, operaciones algebraicas, operaciones aritméticas más bien, o dice acá, o extracción de raíces, entonces tenemos operaciones con expresiones algebraicas. Esas son las expresiones algebraicas, combinar números representados con símbolos o con letras, ¿cierto? Y tener operaciones ahí inmersas en esas expresiones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una expresión algebraica que tiene una variable x. Entonces, mire que el número, en ese caso fue representado por un símbolo de x. Entonces, pero solamente aparece x en la expresión algebraica. Entonces, por eso dice que una expresión algebraica en variable x. ¿Qué significa? Que ese x debe ser un número, ¿cierto? Que puede ser un número que debemos encontrar, ¿sí? Pero bueno, x va a ser un número, pero no lo conocemos. Ok. Aquí en este caso, es una expresión algebraica de variable y, solamente aparece y, diferente a los números que están explícitos ahí, ¿sí? Y. Y en este caso tenemos una expresión algebraica de variables x y y. ¿Por qué? Porque aparece x y aparece y. Es decir, aparecen dos variables, dos números representados por símbolos. Símbolos x y símbolo y. Listo. Ahora, dependiendo del número de términos, ¿cierto? Denominamos pues a las expresiones algebraicas. Dice que expresiones algebraicas que tienen exactamente un solo término, pues recordamos que lo llamamos monomios.
Si tenemos exactamente dos términos, pues simplemente lo llamamos binomios. Si lo tenemos exactamente tres términos, trinomios. Y si son expresiones algebraicas con más de un término, es decir, de dos en más, en términos generales se llaman multinomios. Pero cuando son exactamente dos, normalmente uno trata de llamarlos binomios, que tiene tres trinomios, pero los binomios y trinomios también podrían llamarse de dos en adelante multinomios. Es decir, cuatro, cinco, seis, pero también dos y el tres puede llamarse en términos generales multinomios. ¿Listo? Cuando ya tenían cuatro más, lo llamamos polinomios, ¿cierto? Normalmente llamamos poli. Es decir, poli significa también más. Poli es mucho, ¿cierto? Varios. Pero bueno, multinomios también es un término adecuado. ¿Listo? Cuando son dos o más. Pero exactamente dos, normalmente llamamos binomios, exactamente tres trinomios y de dos en adelante en términos reales multinomios o polinomios. ¿Listo? Dice acá, o multinomios. Un polinomio, ¿qué es exactamente un polinomio? Un polinomio en X, ¿qué significa X? Que es un número representado por el símbolo X. Dice, es una expresión algebraica de la forma siguiente. Entonces, mire que, digamos, los coeficientes C, mire que dice coeficientes constantes, los C indican coeficientes. Simplemente que ese N, ese subíndice N, significa como la posición, ¿sí? La posición N, ¿cierto? ¿Por qué? Pues que es el término que tiene mayor grado. Recuerden que el N es un entero no negativo, pero es el grado, o por decir algo, es el exponente de esa potenciación. Y si tiene un número mayor, es el grado mayor de esa expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser n igual a 5. Significa que el siguiente es n menos uno, 4. El siguiente es n menos 2. Sería, en este caso, un x elevado a la 3. Pero voy a ponerlo por acá porque hay otro más. El siguiente es n menos 2. Bueno, n menos 2 que es 3. N menos 3 que es uno, que sería acá. Míralo acá. N menos uno, N menos 4 que es uno. Entonces sería N menos uno, 4, N menos 2 que es 3, N menos 3 que digo, antes vendría otro, que es 2 y N menos 4 que es uno, X a la uno, ¿cierto? Ahí está. Entonces por eso, digamos que ese coeficiente toma también su índice de esa posición, ¿cierto? Ah, bueno, el que es acompañando al X elevado a la 5, el que es acompañando al X elevado a 4, ¿sí? Eso es. X elevado a la 4, el que va acompañando a X elevado a la 3, el que va acompañando a X elevado a 2 y el que va acompañando a X elevado a la 1. Ahí está. Pero simplemente es eso. Pero son coeficientes, son valores multiplicados ¿a quién? A esa potencia. Y recuerden que esa expresión algebraica, el orden me lo indica quién. El exponente que tenga el mayor exponente. Y aquí están organizados de mayor a menor. ¿Sí? Eso es. Entonces recuerden que uno decía, oiga, una expresión algebraica de grado 5 porque pues el mayor exponente de esos términos era 5. ¿Listo? Entonces, n es un número entero negativo, son los exponentes de esas expresiones o esos términos de la expresión. C son coeficientes constantes, son valores, ¿cierto? Simplemente que toman la posición acompañando a ese término que tiene un cierto grado, es decir, un exponente con un grado, con un valor, y n es el grado del polinomio, es decir, el mayor grado. De en adelante, pues, vendrían valores inferiores. Entonces, si aquí tenemos 3, el siguiente sería 2 y el siguiente sería 1. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? El menor grado. Hasta x a la 0. Este es x a la 0. Pero recuerden que el x a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, por eso no se le pone x. Pero ahí está involucrado el x a la 0. Pero es 1. ¿Listo? Eso es un polinomio, ¿cierto? Que básicamente es la definición de una expresión algebraica o es el nombre que le utiliza uno a una expresión algebraica de esa forma, ¿sí? De esa forma, ¿listo? Ahora, nosotros podemos tener suma de expresiones algebraicas y eh, podemos simplificarlo, ¿no? De forma muy sencilla. Aquí nosotros podemos simplemente asociar términos que tengan, ¿cierto? Digamos como el apellido similar, digo yo, ¿sí? En última son que tengan digamos, ese término, la potenciación o esa parte del término que esté, digamos, representada por símbolo similar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros
tenemos una suma de dos asociaciones. 3x al cuadrado por y, pero mire que aquí tenemos una similar. Entonces yo puedo tomar el 3x al cuadrado y más, inicialmente hago la operación de signos. Entonces aquí está más da más por más da más, pero más por menos me da menos. ¿Listo? Tengo que tener presente eso. Entonces aquí inicialmente puedo tomar estos dos, ¿cierto? Y los opero, entonces 3x al cuadrado y más 4x al cuadrado y me da 7x al cuadrado y. ¿Listo? Aquí pongo este con este. Puedo asociarlo porque ambos tienen x como parte de ese término. O sea, el término x tiene como parte de su término que digo y es un número expresado en símbolo. Entonces, menos 2x más 6x me daría más 4x. ¿Listo? Aquí, uno lo puedo operar con menos 3. Aquí por más, por menos da menos. Entonces menos 3. Aquí me daría menos 2. ¿Listo? Yo puedo hacer suma de expresiones algebraicas a pesar de que están asociadas. Ojo con la operación de signos. Y pues simplemente revisar cuáles términos son semejantes y pues operarlos. Aquí lo hacemos de la forma similar. ¿Cierto? Puedo operar este con este, simplemente que es una resta. Ojo aquí con el, ¿cuál es la diferencia acá? Que el menos me afecta al signo. Menos por más da menos. Entonces aquí me daría menos 4x al cuadrado y. Aquí el menos por más, da menos que digo. Entonces me daría menos 6x. Y ojo que también me afecta el menos 3 porque tendría menos por menos da más. Aquí sería más 3. Entonces ahí la diferencia es esa. Y hago las mismas operaciones. Aquí entonces eliminación de símbolos de agrupación. Recordemos que cuando las llaves, digamos que sería como el orden mayor entre estos que están acá, en comparación a los paréntesis y a los corchetes. Entonces, uno normalmente va de paréntesis, ¿cierto? O quita paréntesis, entonces, menos por más da menos por menos da más. Quito el paréntesis, le pongo el signo, ¿cierto? De acuerdo a la operación de signos. Después le quitaría el, las llaves, digamos los corchetes, pero ¿cómo quitar el corchete? Tengo que operar primero esto de acá con sus signos y después opero el 5 multiplicando a cada uno de los términos que está dentro de los corchetes y después quitaría las llaves. Entonces ese es el orden para que lo hagan pues y recuerden eso simplemente. Quiero agilizar aquí un poco para que nos quede el tiempo para resolver el ejercicio aplicado, ¿sí? Entonces tenemos acá, a ver, vamos por acá, vamos por dónde, vamos por acá. Operaciones con expresiones algebraicas. Entonces tenemos, recordamos aquí, simplemente tengo la operación, ¿cierto? De este factor por cada uno de los términos de esa agrupación. Listo, ahí está. Tengo acá, recordemos que cuando tenemos mm, multiplicación, ¿cierto? De dos eh, asociaciones en las cuales en ambos tengo el, un símbolo X, ¿cierto? Que expresa un número igual, entonces yo puedo tener lo siguiente, x más a, que es un número, y multiplicado por x más b, pues siempre tengo esto, ¿no? El cuadrado de x más, sumo estos dos, a más b por x, ¿sí? Más ab. ¿Listo? Yo puedo expresarlo de esta forma, con productos especiales. De la misma forma tengo acá, o sea, digamos, decir, un coeficiente por x más c, otro coeficiente por x más d. Entonces puedo, mirar a por b, lo llevo al cuadrado de x al cuadrado, a por d más cb, y por x y cd. Entonces, sí son como propiedades, digamos, casos muy especiales en los que yo puedo ya operar de forma muy sencilla sin necesidad de hacer toda la operación y ya simplemente convertirlo y llevarlo a esa simplificación final, ¿sí? Un producto, entonces aquí dice cuadrado de binomio. Recuerden que era el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, ¿cierto? Aquí está, más el cuadrado del segundo. Cuadrado un binomio, pero en resta, simplemente el cuadrado del primero, aquí está, menos dos veces el primero por el segundo, o con el signo acá, más el cuadrado del segundo. Producto de suma y diferencia, ¿cierto? Esto, si yo opero cada uno de estos términos por el otro, al final me va a dar esto, x al cuadrado
menos a al cuadrado. Es decir, cuando vea estos casos, pues ya yo puedo desde el comienzo llevarlo a esa expresión final. Cubo de un binomio, cubo del primero, ¿cierto? Más 3 veces el primero, bueno, el segundo por el cuadrado del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más el cubo del segundo término, ¿listo? De ese segundo término. De forma similar, cubo de un binomio, pero con resta. Aquí está el signo y aquí está el signo vacante, porque como es el cubo, ahí sí sería negativo, porque está elevado a un número impar. Y de esa forma entonces llegamos a lo que es factorización, porque quiero que pasemos a el, digamos, al ejercicio aplicado. Me parece fundamental y que es la base, digamos, del producto 4 que vamos digamos, a proponer en el curso Moodle. ¿Listo? La plataforma Moodle. Cuando hablamos de factorización, recordemos que lo que queremos es, eh, si al momento de multiplicar entre sí dos o más expresiones, ¿cierto? Esas reciben el nombre de factores. Entonces, de un producto, por lo que C es igual a que A por B. Entonces, lo que es A y lo que son B son factores. Entonces, cuando hablamos de un producto, A y B son factores de ese producto C, es decir, del resultado. Entonces, cada uno de esos términos o esos eh, valores que están siendo multiplicados reciben nombre de factores. A y B son factores. A por B es igual al producto C, es decir, A y B son factores. Entonces dice, al proceso por el cual una expresión se escribe como el producto de sus factores se llama factorización. Entonces recordemos algunas propiedades de la factorización. Entonces, por ejemplo, en este caso hay dos términos, ¿cierto? Y quiero expresarlo con un término común que es X, que se llama factor común. Entonces, mire que está expresado por factores. X multiplica a quién? A otro, ¿cierto? A otro término que es una asociación. Entonces lo estoy expresando por sus factores. Aquí en este caso, ¿sí? Esto puedo expresarlo por el factor de x más a y x más b. Si ustedes se acuerdan, es lo mismo que expresamos en las diapositivas anteriores como propiedades de, o como operaciones o productos especiales de operaciones con expresiones algebraicas. Simplemente que está al revés, mírenlo acá, ¿sí? Cuando dijimos esto se puede desarrollar como esto, entonces aquí estamos hablando lo de el término contrario porque quiero expresarlo por factores. Sí, miren, ahí está. Estoy expresando factorización acá. Estoy expresando todo esto, estoy expresándolo en sus factores. Míralo acá. ¿Sí? Entonces, esa es la operación de factorización. Quiero expresar en factores. Esto aquí también, muy similar a lo que vimos atrás, lo expreso en sus factores. ¿Sí? Ese también, el trinomio cuadrado perfecto, mire, lo puedo expresar como el trinomio cuadrado perfecto lo puedo expresar así, como así. El trinomio cuadrado perfecto, pero ya con resta acá, lo puedo expresar de esta forma. Una diferencia de cuadrados, la puedo expresar en sus dos factores, x más a y x menos a. Una suma de cubos, ¿cierto? Mire, la puedo expresar como un factor de x más a y x al cuadrado menos ax más a al cuadrado. Y esto también, diferencia de cubos, de dos cubos, lo puedo expresar en sus factores. ¿Sí? Bueno, los factores son los múltiplos. Y eso es decir, es recordar esos elementos de factorización, pues lógicamente aquí en la tutoría es simplemente como desempolvando un poquito esas reglas de factorización y eso, y pues lógicamente para motivar nuevamente a que lo revisemos, porque pues vamos a necesitarlo digamos, en el producto 4 posiblemente, y en su carrera en general, ¿sí? Listo. Y pues ya queda lógicamente el estudio individual para que cada quien pues vuelva a retomar esas reglas y propiedades. Dice que cuando factorizamos un polinomio, por lo común elegimos factores que sean polinomios, ¿sí? Pero que sean también sencillos. Entonces, por lo general, nosotros podemos factorizar x al cuadrado menos 4 en estos dos factores, en x más 2 y x menos 2 bajo las reglas. Pero pues x menos 4 pues digamos como que esos factores son más complejos, ¿no? Por lo menos con el radical. Entonces,
Normalmente no hacemos eso, tratamos de que sean términos sencillos. ¿Listo? Y aquí pues simplemente eh, dejar como la inquietud para factorizar completamente. Es muy sencillo acá. Mire que aquí si nosotros revisamos un factor común entre esos dos términos, ¿cuál sería? Puede ser 3k al cuadrado, ¿cierto? X, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Yo esto, ¿cómo lo podemos factorizar? Si tomamos a factor común de esto, entonces tengo que abrir un paréntesis, 3x, 3k al cuadrado x. ¿Para qué le falta para completarlo? Le faltaría el x, ¿cierto? Entonces yo puedo poner 3k al cuadrado x como factor común, abro paréntesis x, de tal forma que si multiplico esto por esto me da nuevamente el número este. ¿Listo? Y más, en este caso, 3. ¿Qué le faltaría al 9 para convertirse? Y tengo aquí 3. Multiplicarlo por otro 3. 3, ¿cierto? 3k al cuadrado. ¿Qué le faltaría aquí? Otro k. Porque k al cuadrado por k me daría k al cubo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí es 1 y la base igual k. Entonces lo que hago es sumar los exponentes. ¿Listo? Eso. Y X está ahí, aquí está acá. Entonces, esto sería un factor común. Esto expresado como factorización, como factores con factor. Y en este caso, un factor común este. 3k al cuadrado de x por x me daría nuevamente esto. 3k al cuadrado por x por 3k me daría nuevamente 9k al cubo por x. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? Aquí, en el siguiente término factorizar, podría revisar qué propiedad me serviría por acá, o reglas de factorización, si hay alguna, no veo alguna, o simplemente mm, factorizar también como factor común. X, bueno, factor común no tendría X, tendría este acá, pero sí sería un número de estos. A ver, puede ser este por acá. Tengo al cubo, no, tengo al cuadrado, 3x al cuadrado. Ya, podría ser algo sencillo acá, ¿no? Aquí podría tener, por ejemplo, 3. Ya eso sería x al cuadrado, pero el factor común sería 3 solamente el coeficiente. Aquí tendríamos más, por ejemplo, 2x, ¿sí? Porque 3 por 2 es 6, y más 1, por ejemplo, ¿sí? Ya x al cuadrado más 2x más 1, ya sí, ese que está dentro del paréntesis, sí podría revisar, mira acá, en uno de estos, ¿sí? Mire que el 3 lo tengo como factor común, pero el x al cuadrado más 2x más 1 sí, sí sería un caso de esto, ya les digo, que sería más que todo 3x al cuadrado, entonces x al cuadrado más 2 sería este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto puedo llevarlo a x más, entonces, x al cuadrado más 2 a x, entonces, x al cuadrado lo tengo acá, 2 a x, ¿cuál es el a? El a es 1, ¿sí? Porque ahí no tengo, y mire que el a aquí sigue siendo 1, 1 al cuadrado, es 1. Entonces, este podría llevarlo a lo siguiente, 3 como factor acá, voy a llevarlo a x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Ahí me está cumpliendo. X al cuadrado, aquí está x al cuadrado, 2 por ax. Aquí tengo el 2, el a está inmerso ahí que es 1, ¿sí? Y a al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1. Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso al final podría factorizarlo como 3 por x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, digamos que en última lo que uno pretende es llevarlo a factores que le permitan operarlo con otros, eh, digamos, con otros términos en, en expresiones algebraicas, ¿cierto? Polinómicas, es decir, que tengan más términos o multinomios. Eso es, ¿listo? Bueno, entonces hasta aquí revisamos lo que es los temas de la unidad.
pero quiero que hagamos este ejercicio. Yo creo que lo hacemos, estamos atentos, digamos, a tratar de no repetir simplemente, y pues cualquier cosa, cualquier duda, pues ustedes revisan la grabación de la tutoría para pues agilizar. Entonces, mire que este es un caso para mí muy importante y de lo más eh, de mayor aplicación para las áreas de las empresas, que es muy básico y sencillo, pero que es importantísimo. Y está aplicado como, digamos, en última, un polinomio, ¿cierto? Es un polinomio pues de grado uno, pero eso en este caso sería, puede ser hasta un binomio, ¿cierto? O sea, un multinomio, pero específicamente un binomio, pero que es si yo veo cómo funciona una función lineal, es decir, todo lo que hemos revisado acá en números reales y polinomios nos permite, ¿cierto?, introducirnos a las funciones. Inicialmente la función lineal, función, ¿cierto?, polinómica de segundo grado o multinomio de segundo grado, sería, eh, digamos, con un grado 2 ya me da una curvatura en una gráfica, o grado 3 ya me da más curvatura, y etcétera, etcétera. Pero son funciones, en este caso una función lineal, en este caso, ¿listo? Pero lo podemos ver también desde el punto de vista que básicamente estamos basándonos en la estructura de un polinomio, ¿listo? Ok, ¿qué es esta de acá? ¿Qué es esta de acá? ¿Sí? Ok. Ya dependiendo del número de términos, pues le llamamos monomio, binomio, trinomio o simplemente multinomio. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, un restaurante vende almuerzos ejecutivos a 16.000 pesos por unidad. ¿Listo? El costo total C, entonces ya me está diciendo cómo voy a llamar a esa expresión algebraica. El costo total C en pesos de producir X unidades, y ya me está diciendo cómo llamar al número, ¿cierto? Cómo llamar a ese número, pero con el símbolo X. Entonces, el costo total C de producir X unidades de almuerzos se obtiene sumando el costo variable igual a 8.500. Ya me está dando un término de esa expresión, y los costos fijos mensuales iguales a 3.650.000. ¿Listo? Escriba una expresión algebraica para la cantidad de dinero recibido y, o sea, ingreso. Está variando está nombrando cómo debo, me está dando el nombre de cómo debo nombrar esa expresión algebraica de la venta de X unidades. Entonces, vamos aquí a explicar varias cositas. Primero que todo, si yo hablo, bueno, vamos a empezar aquí con el A, listo. Y ahí vamos poco a poco detallando cosas. Listo. Entonces, inicialmente ingreso. ¿Cómo puedo expresar de forma algebraica una función o una expresión más bien? ¿Cómo puedo expresar de forma algebraica la cantidad de dinero recibido como ingreso? Eso es muy sencillo. Entonces, tengo ingreso. Voy a ponerle I. Esa I de ingreso. ¿A qué se va a hacer igual? ¿A qué es igual los ingresos en términos sencillos? A la venta, ¿cierto? Que se tenga por el precio de venta. Eso es en términos sencillos. Si yo tengo almuerzos ejecutivos y vendo en el día 100 almuerzos, pues va a ser, los ingresos, ¿cuál va a ser? El número 100 multiplicado por el precio de venta del almuerzo ejecutivo. 16.000. Entonces, una expresión algebraica, ¿cuál sería? 16.000, ¿cierto? Que es el valor que me dice arriba, que es los precios de venta del almuerzo ejecutivo, multiplicado por, recuerden que si estamos hablando de expresiones algebraicas, el X toma el nombre, o sea, es el símbolo del número que no conozco inicialmente y que dejo expresado. Entonces, por X. Eso es. Entonces, esa es una expresión algebraica. Cumple los términos de expresión algebraica, sí. Tiene coeficiente, tiene el X, tiene un orden, sí. ¿Cuál es el orden? Uno. ¿Por qué? Porque si está el X solo, pues, está elevado a uno, una sola vez X, pues es X. Entonces, elevado a uno, entonces orden uno, y me satisface que es una expresión algebraica, sí. Entonces, esa es una expresión algebraica para la cantidad de dinero recibido, lo estoy nombrando, y ingreso, ¿cierto? De la venta de X unidades de almuerzos, y aquí tiene mi coeficiente, 16.000. ¿Qué pasa si vendo
100 almuerzos en el día, pues X tomaría el número de 100, ¿cierto? Y lo multiplico por 16.000, entonces tendría 100 almuerzos en el día, tendría 16.000 y lógicamente le aumento los dos ceros al multiplicarlo por 100. Entonces tendría en total 1.600.000, ¿cierto? De ingresos ese día, por ejemplo. ¿Listo? Pero bueno, aquí me pedía la expresión algebraica. Ahí está la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces, mire que nuestra expresión algebraica inicialmente es 16.000x, no es más. Esa es la expresión algebraica de mi función o de mi expresión, la expresión algebraica de ingresos. Ok. Ahora, mire que el B nos dice muy sencillo, escriba una expresión algebraica para el costo total de producir X unidades de almuerzos. Aquí tengo que explicar algo. El costo total C, voy a ponerlo aquí inicialmente, aquí el costo total C, que ahí me dice cómo llamar esa expresión algebraica, por el que estaría conformado. Entonces, estaría conformado por dos términos. Primero, por los costos fijos, bueno, vamos inicialmente por los costos variables y por los costos fijos. ¿Qué es un costo variable? Miren, aquí me está diciendo la información. El costo total, C en pesos de producir X unidades de almuerzos, se obtiene sumando, entonces me está diciendo la operación, sumando el costo variable, ¿sí? Igual a 8.500 y los costos fijos a 3.650.000. Entonces, si yo voy a expresar digamos, la expresión si voy a expresar algebraicamente costos, tengo que tener dos partes, dos términos. Un término es los costos variables, que serían 8.500, ¿cierto? Por cada uno de las unidades de almuerzo fabricados, X. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vendemos los 100 almuerzos en el día, que hicimos en el ejercicio anterior de ingresos, entonces esos mismos 100 almuerzos hay que fabricarlos. ¿Cuánto nos vale fabricarlos? 100 por 8.500. Es decir, nos cuesta, ¿cierto? Fabricarlos 850.000 pesos. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué se llama variable? Porque ese término varía de acuerdo al número en este caso, almuerzos que se fabriquen. Si yo fabrico 50, si yo fabrico 150 o los 100, pues lógicamente varía de acuerdo a. ¿Qué está involucrado en esos 8.500? Pues lógicamente los insumos. Si estoy hablando de almuerzo ejecutivo, lógicamente la proteína, la cantidad de la proteína para el almuerzo, para ese almuerzo específico, y la cantidad digamos, del carbohidrato, ¿cierto? Del jugo, bueno, etcétera, etcétera. Eh, Lógicamente también debería estar involucrado el costo del chef o del cocinero, ¿cierto? Para ese plato. Entonces, si el valor del día vale tanto, pues si yo estoy estimando que voy a fabricar y a producir y a vender 100 almuerzos, pues debe estar involucrado el costo del día del chef o del cocinero, dividido entre 100 y lo involucro ahí. También debería estar involucrado ahí. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Ahora, costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Mire que me decía, el costo total en pesos de producir X unidades de almuerzo se obtiene sumando. Entonces ya aquí sé que la operación es suma de mi expresión algebraica, suma. Los costos variables que ya los tengo, que son estos, más los costos fijos mensuales. Ojo que son fijos mensuales. Ojo, fijos mensuales. ¿Listo? ¿Qué son costos fijos? Entonces, el restaurante, si tiene un establecimiento físico, pues ¿qué debe? Debe pagar arriendo, debe pagar posiblemente seguridad, lógicamente debe pagar servicios, posiblemente debe pagar un administrador o una persona a cargo de la caja. Entonces, esas costos se llaman costos fijos. ¿Por qué se llama costos fijos? Porque independiente que se fabriquen almuerzos y se vendan almuerzos o que no se fabriquen almuerzos y si no se vendan almuerzos, un día o varios días hay que copagarlos al mes. Es decir, son costos fijos que hay que pagarlos sí o sí, se fabriquen o no se fabriquen almuerzos y se vendan. ¿Listo? Entonces, mire que los costos fijos es un valor específico, 3.650.000. Cumple las condiciones
esta ecuación, porque es una ecuación, ¿cumple las condiciones de expresión algebraica? Sí. ¿Por qué? Porque tiene coeficientes, mire el coeficiente, esto. Esto es un coeficiente, sí, porque aquí tendría el x inmerso, ojo, elevado a la cero, porque este está elevado a la 1. Entonces ahí está el orden de la expresión algebraica que veíamos antes. El orden mayor es 1, pero el siguiente es el n menos 1, es decir, cero. Pero x a la cero, ¿qué es? Es lo mismo que decir 1. Entonces por eso no se involucra ahí. Y x a la 1 es decir, es lo mismo que decir X, entonces por eso no se pone el 1, pero ahí está la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces por eso 8.500.000 y 3.650.000 son coeficientes de esos valores, de esos X, de esos símbolos que me representan números. Entonces ahí tendríamos el costo, ¿cierto? O la expresión algebraica del costo total de producir X unidades de almuerzo. ¿Listo? Ah, ¿cuál es el costo de producir 100 unidades de almuerzos diarios? Entonces sería aquí 100, pero ojo, si son diarios, mire que este valor de 3.650.000 se queda mensuales. Entonces esos 100 diarios, tengo que multiplicarlo por 30 días, entonces eso ya me da 3.000 almuerzos al mes, ¿cierto? 30 días por 100 me daría 3.000 almuerzos al mes. Ahí es donde tengo que involucrar es 3.000, no 300, no 100, ¿sí? Porque 100 sería diarios y este valor de este término de costos fijos me dice que son mensuales. ¿Listo? Eso es lo que tiene que tener pendiente ahí, simplemente. Entonces, ya habíamos resuelto los dos primeros. Mire que es muy sencillo. Simplemente tener el concepto de la expresión algebraica, ¿sí? Específicamente los polinomios, y también tener presente, eh, digamos, como la definición, ¿sí? Aquí, pues, ahí hay, digamos, información nueva, posiblemente. Hay información nueva en este caso, pero ya pues se la estoy dando, que es el tema de el costo. Totales, los juegos están conformados por costos variables, costos fijos. ¿Qué más me dice? Vamos a dejar esas ecuaciones ahí o esas expresiones ahí. Voy a dejar simplemente a borrar lo anterior, que está subrayado acá. Y después lo vamos a hacer en Excel de forma muy fácil, muy sencilla. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, 20 minutos, listo. Bueno, ahora, dice acá, C, si la ganancia es el ingreso menos el costo, de forma muy sencilla, si la ganancia es el ingreso menos el costo, entonces encuentre una expresión algebraica para la ganancia mensual de la producción no, de la producción y venta de X unidades de almuerzo ejecutivo en el restaurante. Entonces, ¿qué me está diciendo? Oiga, obtenga una expresión algebraica para para una expresión algebraica de la ganancia, ¿sí? Pero me dice, ojo, la ganancia G es igual al ingreso menos el costo. Sencillo. Encuentre una expresión algebraica para la ganancia mensual de producción y venta de cierta cantidad de unidades del almuerzo ejecutivo en restaurante que le llamamos con el símbolo X. Entonces, ganancia que es igual. Sencillo, mire. Ganancia, entonces tengo que hacer operaciones con expresiones algebraicas. ¿Cuál es la expresión algebraica? Dijimos que el ingreso, voy a ponerlo aquí porque se nos quedó encima la letra, es igual a 16.000 X. 16.000 X. 16.000 X, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué tenemos? Pues, ingreso, ¿cuál es? 16.000 X, ¿cierto? Es esa expresión algebraica. Entonces, vamos a hacer operaciones con expresión algebraica, sencillas. Dice acá, menos costo, la expresión algebraica de costo. ¿Cuál es costo? Mírenlo acá. Abro paréntesis o acá, 8.500 X más 3.650.000, que son los costos fijos. Recordemos que eran los costos fijos. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que operar signos. Menos por más da menos. Y menos por más da menos. ¿Listo? Entonces voy a quitarle aquí el paréntesis y ya sé que hice la operación de signos, ¿cierto? Aquí y este. Y quité el paréntesis. Pero recuerden que pusimos paréntesis. Y aquí teníamos menos 8.500x menos 3.650.000. ¿Qué me está diciendo aquí en otros términos? Miren, me está diciendo, ojo acá, vamos a tratar, y yo trato de que
eh, promover que nosotros hagamos la lectura de lo que está pasando en la expresión algebraica. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué era esto? Recuerden que están los ingresos. Entonces, para los ingresos, ¿qué hay que restarle? Pues lógicamente hay que restarle ¿qué? El costo de cada plato. Ahí está. El valor de cada plato, el precio de venta de cada plato, hay que restarle el valor de cada plato. Pero mire qué más hay que restarle. 3.650.000. ¿Por qué? Oiga, porque hay que pagar los costos fijos. Entonces, dependiendo de los platos que venda diariamente, lo llevo al mes y esos ingresos mensuales les resto los costos totales, los costos variables mensuales, que son los de producir propiamente el plato de comida, ¿sí? Pero también tengo que, ojo, tengo que pagar, por eso le resto los costos fijos, el arriendo, el administrador o el de caja, ¿cierto? Los servicios, etcétera, etcétera. Esos son los costos fijos. Entonces, ahí es cuando voy a obtener realmente mi ganancia. Cuando ya pueda pagar, lógicamente, cada plato, cada precio de venta paga su costo, ¿sí? Su costo del plato. Pero entre todos, ¿pagan quién? Pagan el costo fijo. Ahí cuando ya supere eso, es que voy a tener realmente la ganancia. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahí que podríamos tener, ¿qué podríamos operar? Mire, podemos operar estos dos términos que son semejantes. Ambos tienen X, ambos tienen X. Entonces, 16.000X menos 8.500, ¿cuánto me daría? Me daría, si fuese 9.000, se puede sacar 7.000, me daría 7.500, ¿cierto? Ok. Entonces, esta operación de 16.000X menos 8.500X me daría 7.500X. ¿Listo? 7.500X. ¿Qué significa ese 7.500X? Oiga, si yo vendí un plato de comida, un plato de almuerzo ejecutivo, el precio de venta fueron 16.000. Le resto su costo variable, que es 8.500. El plato, por plato, aparentemente tengo un margen de 7.500. Aparentemente no, tengo un margen de 7.500. Pero ojo, tengo que salvar siempre los costos fijos. Eso es lo que me está diciendo, los 3.650.000. Te voy a acercarlo acá. Los 3.650.000. ¿Listo? Los 3.650.000. ¿Listo? Eso es. Esa es mi presión algebraica de ganancia. Ya, eso es. 7.500X, es decir, por cada plato, digamos, de almuerzo ejecutivo, para cada almuerzo ejecutivo vendido, hay un margen de 7.500. ¿Sí? Hay una ganancia aparente. Pero ojo, ¿por qué digo ganancia aparente? Porque es que tengo que superar estos 3.650.000. La pregunta es, ¿cuántos platos debo vender para pagar los costos fijos? Y a partir del siguiente plato, sí obtengo la primera ganancia de un plato. ¿Sí? Eso es. Y eso, bueno, aquí me pone un ejercicio, un ejemplo sencillo. Encuentre, entonces ya yo obtuve el D, el C que digo que es la ganancia. Ahora, el D, encuentre la ganancia recibida si se venden 20 almuerzos ejecutivos diarios. Entonces, 20 almuerzos ejecutivos diarios, recordemos que tenemos que multiplicarlo por lo menos 30 días en términos contables al mes. Pues algunos días tienen menos días, algunos tienen más, normalmente tienen más días, 30 o 31 días. ¿Listo? Entonces, pero en términos contables son 30. Entonces, 3 por 2 6, serían 600 almuerzos al mes, ¿cierto? En promedio. 20 almuerzos ejecutivos diarios, 600 almuerzos ejecutivos al mes. Entonces, ¿qué sería? Sería 7.500, ¿cierto? Este X lo voy a cambiar por 600. 600. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a hacerlo aquí. Sería los 7.500, los multiplico por los 600 platos al mes. Y le resto los 3.650.000. Si ustedes hacen las operaciones, eso le da 850.000 pesos. ¿Sí? 850.000 pesos. Entonces, los 3 millones, los 7.500 por los 600 almuerzos o que mensuales,
7.500 por los 600 almuerzos me da 4.500.000. Le resto los 3.650.000 y eso me da 850.000 pesos. ¿Ese resultado qué es? Ahí se explique su respuesta. Ah, bueno, es la ganancia de 850.000, ¿cierto? ¿Luego de qué? De vender los 600 platos, de fabricar y vender los 600 platos mensuales, de que esos 600 platos de almuerzo ejecutivo mensuales paguen su costo variable, es decir, cada quien pasa su costo, pero a la vez pagaron los costos fijos. Ahí sí puedo decir, oiga, el restaurante ganó 850.000 pesos al vender, al vender esos 600 platos mensuales. Esos, esos platos, 600 platos mensuales. Entonces, ¿ganó cuánto? 850.000 pesos. 850.000. Ahora, ¿qué son libres? Son libres, porque recuerden que los costos fijos está el arriendo, está el administrador, está, bueno, por lo menos la persona así que pueda administrarlo en la caja, los meseros, pero en los costos variables está los insumos, está el chef, está el cocinero, bueno, está ahí, debe estar metido ahí, ¿sí? Entonces, ¿esos realmente si son libres, ¿sí? De la empresa. Ok, eso sería el D. Y qué otro, y creo que hay una pregunta adicional que es muy básica, que es a la que quiero llegar, y es esta. Si el punto de equilibrio se estima, entonces vamos a dejar simplemente función ingreso, esto, y voy a borrar lo anterior. ¿Listo? Y voy a dejar, porque es que también es otra operación que vamos a hacer sencilla con expresión algebraica. Voy a dejar aquí función ingreso, que es igual, recuerden que era 16.000x. Recordemos que la función ganancia, o la expresión algebraica ganancia más bien, pues también yo le llamo ya función, pero bueno, hablemos en términos de expresión algebraica. La expresión algebraica ganancia es, era ingreso menos costo, ya, ¿cierto? Que es lo lógico, es lo lógico que nosotros haríamos. A los ingresos le resto los costos, pues obtengo la ganancia. Pero recuerden que en los costos están los costos fijos. Ahora, ¿qué me dice acá? Si el punto de equilibrio se estima igualando el ingreso y los costos, entonces miren, me está dando la pauta. Y ingreso lo igualo a costos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas X unidades de almuerzos ejecutivos, ¿cierto? ¿Cuántas X unidades de almuerzos ejecutivos, ¿sí? Me estoy buscando un valor X, se necesitan producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio en el restaurante, para la venta de almuerzo ejecutivo. Explico, ¿qué es el punto de equilibrio? Si no habían escuchado ese término, o si lo escuchaban, pues vamos a recordarlo. El punto de equilibrio es el número de unidades que debo producir y vender para que no haya ni pérdida ni ganancia. Es decir, para pagar, para que cada plato, en este caso, de almuerzo ejecutivo, pague su costo variable, pero que entre esa cantidad paguen los costos fijos, ¿sí? Y a partir de la siguiente unidad, estoy ganando el primer margen, ¿cierto? Estoy a tener la primera ganancia, el primer margen de los 7.500, ¿se acordaban? Que era el margen, ¿sí? Entonces, necesito saber ese número de unidades. ¿Por qué? Porque esa es la meta mínima que debo ponerme al mes. O sea, listo, que no gane, pero que tampoco deba sacar de mi bolsillo para pagar y tener deudas, ¿sí? No, que pague todo. Ah, pero mínima, por eso digo mínima, pero la meta sería superar, lógicamente, en cierta proporción o en cierto factor ese número de unidades mínimo que hay que vender para llegar al punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio son los número de unidades que debo producir y vender para ni ganar ni perder, es decir, pagar tanto cada unidad pague su costo variable, pero entre todas ellas, ese número paguen los costos fijos, es decir, la ganancia es cero. Cuando hablo de punto de equilibrio, la ganancia es cero, pero por lo menos no se debe, ¿sí? A nadie. Entonces, ¿cómo obtenemos eso de forma algebraica? Muy fácil, ¿sí? Entonces vamos a obtener esa expresión algebraica de punto de equilibrio. O vamos a tener ese número de unidades de punto de equilibrio basado en las operaciones algebraicas. Ingresos. Ya sabemos que los ingresos son 16.000 por X.
y costos lo igualo a costos, ¿sí? ¿Qué son los costos? 8.500 X, ¿cierto? Más 3.650.000, que recuerden que eran los costos fijos. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues mire, tengo términos semejantes, X y X. Pues tengo que llevarlo todo al mismo lado de la igualdad. Entonces llevo este para este lado de la igualdad, del signo igual. ¿Qué hago? Recuerden que ahí lo que hago es cambiar el signo, ¿sí? Es decir, si este está positivo, pasa la operación contraria, pasa, o pasa el signo contrario, pasa negativo. Entonces, si paso 8.500x al otro de la igualdad, pasa a menos 8.500x. Entonces, 16.000x menos 8.500x, ¿cuánto me da? 7.500x. Mire que me está dando lo que sabíamos que era el margen de cada plato de almuerzo ejecutivo, ¿sí? O de cada almuerzo ejecutivo. Y está igualado ¿a qué? A los costos fijos, 3.650.000, ¿sí? 3.650.000. Voy a borrar esto de aquí abajo, porque ya lo tenemos ahí en nuestro planteamiento de igualdad. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el X, ¿cierto? Despejo el X. ¿Cómo espejo el X? Si eso está multiplicando, pasa a la operación contraria, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, es lo mismo que decir, X igual a 3.650.000 dividido entre 7.500. ¿Listo? 3.650.000 dividido entre 7.500. Eso es. 3.650.000 dividido entre 7.500. X es igual a qué? Entonces, hacemos la división, esa operación, y eso me está dando ¿qué? Me va a dar el número de unidades que deben producirse, venderse para pagar, para que cada plato pague sus costos variables y entre todos esas unidades paguen los costos fijos. A partir de la siguiente unidad tendríamos la primera ganancia real, ¿sí? Antes de eso tendríamos, ya, cubrimos todos los costos, ¿sí? Eso es. 3.650.000 entre 7.500. Entonces necesitaría, eso me da 486,67. Llevémoslo siempre al entero superior. 487. Entonces me daría 487 unidades en el mes. Si recordemos que eso es el mes. Me está dando 400 al entero superior, ¿cierto? 487 unidades. ¿Por qué? Porque no hay 487,67, no, 487 unidades. Entonces ya sé que a partir de las 488 unidades en el mes, producida y vendida, es decir, almuerzos ejecutivos, ya en el número 488 gané ya mis primeros 7.500 libres. Antes, esos 7.500 de margen fueron pagando parte de ese costos fijos. Esa es la explicación de eso, ¿sí? Y eso es lo que quería revisar con ustedes. Esto nosotros podemos después hacer en operaciones en Excel, seguramente en el producto lo vamos a pedir, pero lo que quiero, pero mire que el planteamiento aquí es bajo operaciones algebraicas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, en estos momentos, oficialmente sí hemos llegado por lo menos al final de las tutorías de los temas. Aquí voy a poner aquí video nuevamente, de los temas de la unidad 4 y de las unidades de nuestro curso de matemática aplicada. Pues un gusto, lógicamente, haberlo acompañado. Espero que nos podamos ver en estadística aplicada en el siguiente semestre, posible. Y si no, pues más adelante posiblemente nos vemos en otras asignaturas, también como eh, responsabilidad social empresarial, también puede ser estadística aplicada a los negocios, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué falta? Listo. Entonces, voy a asignar entre hoy, por tarde, mañana el producto 3. El producto 3 es individual, recuerden, van a ser dos ejercicios sencillos de lo que vimos en temas de combinación y permutaciones, ¿cierto? Conteo, permutación y combinaciones, muy al estilo de lo que hicimos con los ejercicios aplicados. Son dos simplemente sencillos, aplicarlo en Excel y las pautas típicas de los productos de producto. El producto 4 sería algo similar a este tipo de ejercicios, ¿sí? Simplemente expresando, ¿sí? De forma algebraica ciertas situaciones aplicadas. ¿Listo? Eso es. Van a ser dos ejercicios
También es individual. El producto 4 a ver, confirmo. También debe ser también individual. Sí, también individual, correcto. Y también, listo, entonces también lo cargo. Espero cargarlo también entre hoy y mañana. 8 por tarde de mañana debemos cargar el producto 3, producto 4. Lógicamente el producto 4 pues tiene una fecha posterior al producto 3 para que tengan el tiempo suficiente. Y entonces faltaría lo que llamamos la actividad equivalente al examen. Entonces miren que nos volvemos a ver en una siguiente fecha, el próximo sábado, donde dice opcional, pero entonces vamos a aplicar el examen, ¿sí? El examen va a constar de dos partes. Unas 10 preguntas que yo hago un formulario de selección múltiple. La vamos a hacer en el momento de la tutoría, es decir, en esas 2 horas. Entonces, yo pongo, entonces lo que espero es que puedan tener, revisar sus dispositivos para que puedan activar cámara, por favor, para que nos conozcamos ese día todos aquí nuevamente, pues los que no fueron a las presenciales, pero nos conozcamos aquí en cámaras, en la virtual, pero que podamos acceder a la cámara, ¿sí? Y si son 10 preguntas, son 10 minutos. Es selección múltiple, única respuesta. Ustedes verifiquen, es decir, estudien, revisen el material que hemos mostrado en las diapositivas, no va a salir nada diferente a eso, y son 10 preguntas. Y dejamos otra parte, eso vale un 40%, y dejamos un 60% para una parte de ejercicios, la cual ahí sí simplemente le pongo el ejercicio. Señora, cuéntame, Karen. Hola, profe, una pregunta. ¿La próxima clase no sería presencial? La próxima, ¿tienen presenciales? Yo tengo aquí como opcional, y tienen jornada presencial, ¿cierto? Ah, bueno, sí, entonces nos vemos presencial, tienes razón, gracias. Gracias, sí, señor. Entonces nos vemos presencial. Perfecto. Y ahí lo aplicamos. Una parte teórica, que son preguntas, sección múltiple y una respuesta, única respuesta, y una parte de ejercicios sencillos, muy al estilo que hemos realizado. ¿Listo? Muy al estilo que hemos realizado. Entonces verifiquen, repasen y entonces nos vemos. Tiene razón, gracias Karen por la observación. Nos vemos entonces el próximo sábado ¿listo? En el salón y lo aplicamos. Eso es. ¿Listo? Entonces, repasen, nada diferente a la diapositiva, nada diferente a los ejercicios, pero pues tienen que tenerlos claros, ¿sí? Cualquier duda, pues estoy atento. Muchas gracias, un bendecido día, una bendecida jornada académica y nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, Karen. Entonces, gracias, Andrea, Edna, Laura, Jessica, Kevin, Gracias, profe. María, Karen. Entonces, nos vemos el próximo sábado y estoy atento a cualquier duda. Continúe su jornada académica. Chao, pues.